Muchas gracias, doctor, por dar respuesta a los ciudadanos por esta vía. Y adicionalmente en Central Electoral le preparamos una serie de preguntas. Una vez tiene que ver con que recientemente, hemos visto a lo largo de este proceso electoral veredictos, determinaciones del Tribunal Electoral que en algunos medios se ha tomado como reveses en contra del IFE. ¿Cómo pueden los ciudadanos a pie, los ciudadanos en la calle, ver esta situación? Si hay alguna especie de diferencia en la aplicación de la ley y los criterios que están rigiendo el proceso. Mira, lo que sucede es que estamos aplicando una reforma electoral que incluso los propios legisladores, los diputados y los senadores reconocieron que es una reforma inacabada. Faltaron algunas piezas legislativas, incluso algunas leyes que se tenían que aprobar y no se aprobaron. Esto implica que en muchas de las decisiones, sobre todo en los temas nuevos y polémicos, el Instituto Federal Electoral tenga que interpretar la ley. Es una de sus obligaciones, es una de sus facultades, pero esa interpretación, cuando algún partido no está de acuerdo con ella, y sobre todo cuando implica sanciones a los partidos políticos porque se le pone una multa o porque hay una situación de esta naturaleza, ese partido tiene el derecho de acudir al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, que es máxima autoridad jurisdiccional, tiene la capacidad jurídica para revisar la interpretación que hizo el IFE y para, en su caso, corregirla. Hay la percepción de que nos corrigen todas nuestras decisiones y eso es absolutamente falso. Por ahí un periódico decía, 1 de cada 3 quejas que recibe el tribunal es de alguna manera corregida al instituto. A lo mejor la noticia es al revés, 2 de cada 3 decisiones polémicas, porque las que no son polémicas los partidos no las impugnan, impugnan las polémicas. Entonces, no 1 de cada 3, sino 2 de cada 3 decisiones polémicas son confirmadas por el Tribunal Electoral. El sistema electoral mexicano así está diseñado y además tiene como objeto que esas interpretaciones que va haciendo el tribunal, cuando hay 3 sentencias que son iguales, se convierten en jurisprudencia y la jurisprudencia ya es de aplicación universal. Nos obliga a nosotros, a los ciudadanos, a los partidos, de tal suerte que yo digo que es importante que ahora el tribunal haya estado fallando, haya estado emitiendo fallos, que en su momento se van a convertir en jurisprudencia y se van a ir llenando esos vacíos que quedaron en la ley hasta que en próximas sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se emitan las leyes que faltan emitirse para culminar la obra legislativa de la reforma electoral. ¿Ustedes cómo se sienten ahora en sus sesiones para ganar credibilidad ante la gente y también seguir haciendo su trabajo? Sí, bueno, yo tengo varias convicciones muy claras. Primero, efectivamente, el proceso electoral 2006 fue un proceso conflictivo, fue un proceso que produjo una situación crítica para el sistema político mexicano y por eso se tuvieron que cambiar leyes y por eso se modificó la conformación del Consejo General del IFE. De tal suerte que pues muchas de las opiniones que hoy prevalecen son evaluaciones de lo que el IFE hizo en 2006 y no de lo que el IFE está haciendo ahora. 2, nosotros tenemos nuevas facultades. La reforma electoral le dio 53 nuevas atribuciones al IFE y sobre todo en temas polémicos. Hoy las sesiones del IFE están muy lejos de ser las sesiones del Consejo General que en privado se ponía de acuerdo y cuando llegaba a la sesión pública solamente se leía el acuerdo y se aprobaba. No. Ahora los acuerdos se tienen que elaborar en la mesa. Muchas veces nos constituimos como una especie de jurado para que en esos casos conflictivos, cuando hay quejas, sea el Consejo General el que tome las decisiones. Entonces sí, nuestras sesiones son más y son más largas porque hay mayor deliberación. Y 3, creo que al IFE hay que evaluarlo por sus resultados. Yo diría, así como a un corredor, no lo evaluamos a la mitad del maratón, sino lo evaluamos cuando terminó el maratón, o a un equipo de fútbol no lo evaluamos a la mitad del torneo, sino cuando terminó el torneo. Yo diría que
permitamos que termine este proceso electoral de 2009. Saquemos el saldo, veamos si se instalaron las casillas, si los funcionarios que las atendieron estaban debidamente capacitados, si estuvieron ahí las boletas, si se logró que el proceso electoral se llevara a cabo y sobre todo si el Consejo General del IFE logró aplicar las nuevas atribuciones que tiene. Y entonces hagamos un corte de caja. Yo ahí invitaría a la ciudadanía que entonces nos evalúe y nos ponga la calificación que corresponda. Hay un tema que nos toca a todos, desgraciadamente, el tema del narcotráfico. Se ha hablado inclusive de narcocandidatos, algún partido ha certificado o pedido que la Procuraduría General de la República diga o certifique que sus candidatos están a prueba de todo, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podemos darle seguimiento a esto y qué cuentas podemos exigir si se colara por allí algún candidato que tuviera una relación, digamos, no legal con grupos delictivos? Quiero decir que este es un asunto que se planteó en el Consejo General desde el año pasado. Hubo expresiones de diversos partidos políticos planteando su preocupación sobre el tema, porque no es un tema menor, realmente es un tema importante, muy trascendente. En diciembre del año pasado y en enero de este año, el Consejo General del IFE tomó un conjunto de acuerdos para enfrentar esta situación y para, ejerciendo las facultades que tiene el IFE, poder darle cauce a esas inquietudes. ¿Qué acuerdos tomamos? El primero, fundamental, los partidos políticos son los responsables de que sus candidatos no estén vinculados con actividades ilícitas. De tal suerte que algunos partidos han pedido la opinión de la Procuraduría General de la República, otros pidieron apoyo del CISEN, otros han usado sus mecanismos internos, pero el compromiso primordial de los partidos que adoptaron frente al IFE en el Consejo General fue que ellos van a vigilar que esos candidatos no estén vinculados con actividades ilícitas. 2. El IFE se comprometió a modernizar sus reglamentos de fiscalización para que la fiscalización del uso de recursos en las campañas electorales no se haga como se hacía antes, después de la campaña electoral. Y era una fiscalización muy buena. La verdad es que el IFE ha logrado una gran capacidad técnica para esta fiscalización post-campaña electoral, encontrar los datos, entrar a fondo y cuando hay irregularidades sancionar. Ahora modificamos nuestros reglamentos y estamos haciendo fiscalización durante la campaña electoral. Tenemos procedimientos aleatorios y sorpresivos para ir a campañas electorales y para vigilar que no esté entrando fundamentalmente dinero en efectivo, porque el dinero proveniente de actividades ilícitas básicamente entrará por flujos de efectivo a las campañas y eso lo estamos vigilando. Y 3, nos comprometimos a firmar acuerdos con autoridades del gobierno federal para tener información ágil que nos permita saber si hay dinero ilícito en las campañas electorales. Esos convenios ya se firmaron, se están operando y tenemos en línea información con las autoridades federales para que si ellos perciben o si nosotros encontramos que hay dinero ilícito, inmediatamente se activen los procedimientos que le permitan a la Procuraduría General de la República o a otras instancias del Estado mexicano actuar en consecuencia. Porque sí hay que decirlo, el IFE no puede ser ni el Ministerio Público ni el policía que vigile estas cuestiones porque no está dentro de su ámbito de competencia ni fue diseñado para encarar estos problemas importantes de nuestra sociedad y el IFE está haciendo todo lo que puede hacer dentro de su marco legal y además con el compromiso de los partidos políticos de ser ellos los primeros vigilantes de que sus candidatos no estén implicados con estas actividades ilícitas. Doctor, una pregunta más. Se supone que los partidos en sus spots en radio y televisión no pueden hacer o pueden hacer uso de los gobernantes actuales para hacer proselitismo. Y me refiero sobre todo a los spots de que el PAN está sacando actualmente, en el que se pide el voto en función del apoyo a lo que está haciendo el presidente en contra del narcotráfico. En el Consejo General analizamos, debatimos, hicimos la interpretación jurídica y en una votación dividida, la mayoría decidimos que no hay limitación. Que es más,
Es esencia de la democracia. Cuando un partido está en el gobierno, pues una parte de su oferta política tiene que ver con lo que ha hecho como gobierno. Claro. Y evidentemente cuando un partido está en la oposición, su oferta política nace de la crítica de las políticas que desarrolla el gobierno. Entonces, las políticas, los programas que desarrolla el gobierno no pueden estar ausentes de las campañas electorales. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Central Electoral. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Estuvimos en centralelectoral.com, en Que te vean y te oigan, con el doctor Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral. Hasta la próxima.